Saludo hacia los 4 rumbos: oriente, poniente, sur y norte. El círculo sagrado de abuelas y abuelos sabios del planeta nace en el Tahuantinsuyo, en la comunidad espiritual del Inti Ayu, en Ollantaytambo, Perú, en el 2006. El abuelo Kenko Jarawi tuvo la visión de la unión del águila y el cóndor para unificar a los pueblos ancestrales de América. Y entre los fundadores está el abuelo Mariano Pachaguaya, el abuelo Sef, el abuelo Vidal y el abuelo Kenko, el que dio la idea. Se ha realizado en pueblos originarios y comunidades indígenas de naciones como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Brasil, España, Guatemala, Estados Unidos, Canadá, y justamente después de 13 años y 13 meses de estar caminando es que se lleva a cabo el 13º Círculo Sagrado en México. Ser libre como el cóndor, ser libre como el águila, ser libre como el colibrí, ser libre como el viento, respetando lo que va pisando tus pies. Me parecía que llegar a estas tierras era muy importante, que saber porque eran de los grandes guerreros. Y solo hemos aguantado los que han podido aguantar, porque sabían que se debía aguantar acá. Por eso los convoco a todos ustedes que demos ese siguiente paso. Amatlán de Quetzalcóatl, México, es uno de los lugares muy importantísimos dentro de este globo terráqueo, porque fue el lugar, fue la cuna, fue el nacimiento de Seacaltopiltzin Quetzalcóatl. Es donde uno se llena de esa energía cósmica. And in full faith I consciously accept this manifest. And in full faith I consciously accept this manifest. And in full faith I consciously accept this manifest. Right here and now with full power, eternally sustained, all powerfully active, ever expanding and world enfolding until all are holy, ascended to light and free. Beloved I am, beloved I am, beloved I am. El círculo sagrado de abuelas y abuelos sabios del planeta tienen como principios la conexión, la purificación, la alimentación y el fortalecimiento de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de nuestro ser, que podamos ser conscientes de este tiempo cósmico. Amatlán de Quetzalcóatl, donde llegó este bastoncito, y aquí está presente. Bendiciones para todos los pueblos, para todas las comunidades, para todos los hogares. Que esta bendición llegue en cada corazón. Que este gran fueguito huehueteo no nos abandone, para que sigan estos bastones caminando, llevando esa energía, como han estado caminando, para que conozca la gente nuestras tradiciones, nuestros usos, nuestras costumbres. Lo nuestro es conocimiento. Llevan en los genes la sabiduría de nuestros ancestros. Cuando recobren las raíces de esa sabiduría, serán la alternativa de la solución de la paz de la tierra. Porque si nosotros resentimos o buscamos
el bien materialismo llamado moneda que estás dejando a tus hijos. En mi pueblo decimos amayuya, amaquilla y mamamanche. No robar, no mentir y no es ser vago llamado soso. ¡Callaya! Llegó el momento de entregar a la abuela Cher Angel, guardiana del espíritu del agua, los bastones sagrados, mujer de nación Lakota en Estados Unidos, territorio del sur, donde se realizará el 14º Círculo Sagrado de abuelas y abuelos sabios del planeta. We have people on one side who are standing in the front lines to protect their land and their water and their people. Tenemos a personas en un lado que se están parando en las líneas del frente para proteger a nuestras aguas y a nuestra gente. And on the other side we have people who are in ceremonies in their communities. Y en el otro lado tenemos a personas que están en ceremonias en sus comunidades. From the very bottom of my heart, I would like those two groups to unite. Desde el fondo de mi corazón quiero que estos dos grupos se unan. Nuestra hermana revela el caos aquí en México por el agua y en Norteamérica y en nuestra patria Guatemala. Habrán escuchado que las corporaciones han acaparado las fuentes de agua en el planeta. Entonces, la próxima guerra va a ser el agua. Entonces tenemos que unirnos. Those are the things that I believe in also. So it's easy for me to hold the staff knowing what it stands for. Nuestra Madre Tierra, para nuestro Padre Sol, para nuestro hermano Viento, para nuestra hermanita Agua. Que todo sea felicidad, que recibamos esa agüita sagrada en nuestro cuerpo con cantos. Aquí nace en Amatlán este bastón para que sea la dualidad, para seguir el camino de la luz, el camino que nos dieron nuestros antepasados. Amada Tonantzin, te vengo a decir que te amo de veras, soy parte de ti. Gracias te doy por el maíz, las flores, los frutos, el huacli y todo de ti. Esta invitación queda abierta para que juntemos los corazones y que esta profecía del águila y el cóndor, el quetzal, el colibrí, el jaguar, la serpiente emplumada, de todas las comunidades indígenas, de todos los pueblos, de todos los corazones del mundo entero, volvamos a hacer un solo corazón, un solo latido, una sola nación. Les deseamos una gran felicidad, ese amor, pero más que nada ese amor de hermanos, ese amor de corazón. De tanto nombrarme, de tanto nombrarte, me he olvidado quién eres. Y es que nos quedamos en la superficie, en el nombre, y no analizamos el mensaje.